Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga enormemente. El tiempo de Navidad es lo más bonito del año, ¿verdad? Me encanta la Navidad, me gustan las cenas, mi esposa hace unas deliciosas comidas en ese tiempo. Nos gusta decorar la casa, nos gusta ver lleno de luces, todo el ambiente es algo tan hermoso, la música navideña y todo esto. Sin embargo, hay personas que sufren mucho en Navidad, como en todo el año. Y nos gustaría durante estas semanas estar viendo la historia de unas mujeres que sufrieron, pero que encontraron refugio en Dios, refugio en Cristo. Y hoy vamos a ver a una mujer que tenía una grave enfermedad, pero encontró a través de su fe a Cristo. La fe de una mujer despreciada veremos hoy en el libro de Lucas, el capítulo 8. Y entonces veremos a una mujer en angustia. Veremos a una mujer con una fe inquebrantable y veremos a una mujer cambiada para siempre. Les voy a rogar que me acompañen al libro de Lucas, el capítulo 8, versículo 43 y 44, que dice así: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y rogamos tú la bendigas en el corazón de cada uno. Señor, que seas consolando nuestras vidas y que muchas personas encuentren refugio en ti, oh Señor, refugio para su alma como lo encontró esta mujer que vamos a ver hoy. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das en Cristo. Por Cristo Jesús te lo pedimos y por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces primero, una mujer en angustia. Vamos a ver el contexto, ¿cierto? Se refiere a esta mujer que sufría una enfermedad desde hacía 12 años. Ella tenía una hemorragia permanente durante 12 largos años, pero bueno, permítanme ubicarnos en la historia de la palabra de Dios. Jesús, y para ayuda, entonces vamos a observar en nuestro mapa que está ahí del mar de Galilea. Jesús sale de Capernaum y le dice a sus discípulos que vayan al otro lado, pasemos al otro lado. Entonces, en ese viaje se levantó una gran tormenta, recordarán, ¿cierto? Eso está en el capítulo 8 de Lucas. Y allí parecía que la barca se anegaba, que se iba a hundir, y Jesús dormía. Los discípulos entonces lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Fue un viaje bastante tortuoso, fue un viaje bastante difícil en esa oscura noche, y atravesaron el mar hasta el sureste, ¿cierto? Llegaron a Gadara. Cuando llegan a Gadara, no han bajado cuando se les presenta de entre los sepulcros un hombre endemoniado con una legión de dichos seres espirituales malvados. Y entonces Jesús liberta a ese hombre de Gadara, lo liberta de esa legión de demonios, echa a estos demonios a un hato de cerdos y este se precipita en el mar. Entonces, allí ellos regresan porque en Gadara no quisieron a Jesús. En Gadara le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos. Entonces regresan a Capernaum. Y mire tan bonito, en Lucas 8, versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió
Se volvió hacia Capernaum. Entonces los gadarenos rechazaron a Cristo. Qué tristeza, pero Jesús dejó ahí al hombre que había sido endemoniado, que Jesús había libertado, lo dejó como testimonio, como el primer misionero en Gadara, y él expandió la palabra de Dios por Gadara y por Decápolis. Gracias a Dios por ese hombre que hoy está en el cielo. Sin embargo, en Capernaum, versículo 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Qué bonito, me gusta mucho esa parte cuando Jesús es rechazado en un lado, pero en otro le esperan. Mis hermanos, así es como muchas veces nos sucede en la vida, ¿verdad? En algunas partes nos rechazan, pero en otras partes nos reciben, y eso nos llena de esperanza, de alegría. Bien, además de eso, cuando llegan a Capernaum, entonces, versículo 41, mire lo que nos dice Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces, otro evento grande, ¿cierto? Jesús trabaja y trabaja y trabaja en su ministerio. Jesús constantemente trabajando para la salvación de los hombres. Como dijo Jesús a los fariseos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque Jesús quería ver a todas las gentes acudir a Él para salvarles. Jesús espera hoy que usted acuda a Él para salvarle y darle nueva vida en Él. Entonces, esta mujer de la cual vamos a ver era anónima. Mire el contraste. Versículo 41 dice que vino un hombre, varón llamado Jairo. Él era principal de la sinagoga. Él era un hombre grande. Él era un hombre importante. Pero de la mujer, nos dice el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. De esta mujer no se menciona el nombre. De esta mujer no se dice de su familia. Solamente dice una mujer, y la deja en el anonimato la palabra de Dios. Y vamos a enfocarnos en ella. Así como esta mujer anónima, muchos de nosotros, o quizá todos, somos anónimos. No salimos en la prensa, ni en la televisión. Somos personas comunes y corrientes, y esta mujer era una persona del pueblo, una mujer común y corriente. Y ella estaba en un tiempo angustioso. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer tenía una enfermedad que la convertía en una mujer, en una persona inmunda. Hacía 12 años sufría de esta hemorragia. Ella, por tanto, era excluida de la maternidad. No podía tener hijos, ¿cierto? ¿Cómo? Si constantemente con esta hemorragia no podía. Ella era excluida de las labores domésticas. Acompáñenme, por favor, un instante al libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la palabra de Dios, el capítulo 15. Levítico 15 nos dice así, el versículo 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre,
todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Entonces, todo este tiempo era una palabra que no nos gusta, pero la Biblia lo llama como inmunda. Y entonces, por esta situación, dice el versículo 26 de Levítico, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y asimismo, y se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y el 28, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Entonces la Biblia nos dice, según la ley, según el Levítico, que esta mujer era excluida de las labores domésticas. Esta mujer vivía en esos tiempos muy triste, porque donde se sentaba entonces era inmundo. La cama donde se acostaba era inmundo. Por tanto, era excluida de su marido, ¿cierto? Y su casa se convertía en una casa inmunda. Era una vida bastante triste, físicamente y socialmente era aislada. Ah, sí, cuidado porque allá está la inmunda, ¿cierto? Triste. Y esta mujer hacía 12 años, lo único que escuchaba era, soy una mujer inmunda, solitaria, triste, enferma, en una pobreza extrema. Cuando llega la enfermedad, llega la pobreza también, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Mire Lucas 8:43, volviendo allí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer se esforzaba para ser curada. Ella no estaba contenta con su situación. Ella no decía, bueno, de alguna cosa me he de morir. No, ella luchaba para ser sana. Y aún gastó todo cuanto tenía. Entonces ha llegado su situación a una extrema pobreza, a una extrema angustia, porque no tenía más para hacer. Era una desesperanza total. Y gracias a Dios que aparece en el camino un hombre que es en verdad Dios hecho hombre, llamado Jesucristo. Y mire el punto 2, una mujer con una fe inquebrantable. Dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella vence obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? Bueno, miremos. Todo lo que ella tocare, según la ley, era inmundo. Y ella se mete entre una multitud, entre la multitud que rodea a Jesús, porque nos dice aquí la palabra de Dios en el 42, y mientras iba la multitud le oprimía. Es decir, que era una muchedumbre, que era un gentío. Y esta mujer entonces vence el obstáculo de la multitud, de las multitudes. Ella se mete, ella tiene que llegar a donde está Jesucristo, porque dice, si solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces ella sale de su casa, coge valor y se mete en medio de la multitud, vence sus temores. ¿Por qué? Si alguien la detectaba, la podría hasta apedrear según la ley, porque estaba convirtiendo en inmunda a toda esa gente que ella iba tocando. También otro obstáculo que ella tiene que vencer es la misma ocupación de Jesús. Jesús está haciendo su ministerio. Jesús anda muy ocupado, como estábamos viendo hace un ratico.
y ahora va rumbo a la casa de un principal, de un hombre importante llamado Jairo, porque la hija está agonizando, está muriendo. Entonces, cuando hay una agonía, cuando una persona se está despidiendo de este mundo, nosotros queremos correr, ¿cierto? Y nada nos detiene para llegar a esa casa, a ese lugar, para poder auxiliar con algo. Jesús va rumbo a la casa de este principal y tenía una misión, era sanar a la hija o bueno, como la historia nos dice al final, cuando llegó la hija ya estaba muerta, pero Jesús la resucitó. Y mientras iba la multitud le oprimía, Jesús ahí va con la multitud, ocupado en su oficio, ocupado en su ministerio, pero esta mujer pensó, tengo que llegar hasta él y si solamente tocare el borde de su manto, él me sanará. También tuvo que vencer el obstáculo de su propia debilidad. ¿Por qué? Cuando uno derrama sangre constantemente, el cuerpo se debilita. El cuerpo no tiene fuerza. Y ella toma fuerzas, toma aliento, toma fuerza de en medio de la debilidad para llegar a Cristo. Sale de su casa tal vez temblorosa. Sale de su casa, se mete entre la multitud, que la multitud asfixia, ¿cierto? Agota, pero ella va rumbo a donde está nuestro Señor y Salvador Jesucristo y vence su propia debilidad. La única esperanza que ella tenía era Cristo. Mira el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Señor, ¿qué te pasa, por favor? Tal vez estás muy cansado. Necesitas un tiempo de relajamiento. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Cómo haces esa pregunta? Pero Pedro, como tantas veces, nosotros mismos no sabía lo que decía. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella supo que la única esperanza era Cristo en esa ciudad de Capernaum. El único que podía hacer algo por ella era Cristo. Jesucristo es el único que puede hacer algo en verdad por nuestra propia vida, por nuestra propia alma. Por los asuntos de la salvación, el único que nos puede rescatar, el único que pagó el precio de nuestros pecados fue Cristo. Él es el único que nos da esperanza en el corazón. Y en último término, esta mujer fue cambiada para siempre. Mira el versículo 44. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Instantáneamente ella fue curada, fue sanada, fue limpia. Ese momento, la obra de Dios en Cristo fue ejecutada en esta mujer. Dios tuvo misericordia de esta mujer. Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, Dios Hijo, tuvo compasión de esta mujer. Él comprendió cuánto estaba sufriendo y la sanó. Ahora también su vida
entonces ya no tenía que estar oculta, sola, como inmunda. Dios cambió su vida, Jesucristo cambió su vida para siempre y ahora ella da testimonio, versículo 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Ella dio testimonio público. Después de temerosa y temblorosa, se levanta con valor y le dice la razón por la cual ella le tocó y cómo fue sana, y me imagino la alegría de sus labios, la sonrisa ahora que tenía en su rostro porque había sido sanada. Y Jesús entonces termina la obra totalmente en el versículo 48 y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria sea a Dios. Por fin ella tiene paz en su alma porque Jesucristo es el único que de verdad nos da paz en el corazón. No solamente le sanó su cuerpo, le sanó su hemorragia, sino que ahora sana su alma, venda sus heridas, transforma su espíritu, le da una nueva vida. Así como Cristo quiere darle a usted una nueva vida, una nueva esperanza, un lugar en el cielo. Él no quiere que usted se pierda, sino que le quiere salvar para siempre. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da todavía de ser salvos. Él nos invita a la salvación. Y vamos a concluir. Por la fe, esta mujer llegó a Cristo. Fue por la fe. No hubo otra razón. ¿Y qué es fe? Es confianza, es poner la esperanza en Cristo. La fe le movió para salir de donde vivía y decidir no continuar con esa vida. Usted y yo tenemos que por la fe un día acudir a Cristo, no seguir más en nuestra vida rutinaria, en nuestra vida de pecado, enfermos de nuestro pecado, sino que tenemos que llegar a Cristo y Él transformará el destino de nuestra alma para siempre. Acude a Cristo como nuestra única esperanza, porque en verdad no hay más esperanza en este mundo. Ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Tú puedes decir: si tan solo orare a mi Dios, orare a Cristo, pidiré perdón por mis pecados, Él cambiará mi alma. Y dile: Señor, perdóname mis pecados, limpia mi mente, limpia mi corazón, perdona mi maldad, transfórmame en el fondo de mi alma, que tu Espíritu Santo entre a morar en mi corazón, que tu sangre me limpie de todo pecado y seré limpio, seré limpia de toda mi maldad, seré sana. Seré sano de todos mis pecados, porque Jesucristo en la cruz pagó por nuestras maldades, por nosotros lo hizo pecado, dice Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él, en Cristo, aunque nunca hubo engaño en su boca, no hubo maldad en sus labios. Pero Él por nosotros se vistió de pecado, de nuestro pecado, y por eso fue clavado en esa cruz. Entonces no pierda más el tiempo, no siga más jugando con el pecado, no siga más en la inmundicia de la maldad de este mundo, sino acude a Cristo para ser salvo por siempre, por la eternidad, y Él llenará tu alma de gozo.
Llenará tu alma de alegría, de paz, de salvación, y un día disfrutarás de las eternidades con Él en los cielos. Cree en Él. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como la hija de Jairo, como esta mujer, como nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos da vida. El Señor dijo, venid a las aguas y bebed de ellas. Venid, comprad sin dinero vino y leche, hablando de la salvación, que es totalmente gratis. Muy bien, espero que haya sido de bendición este mensaje, que pueda encontrar a Cristo, que pueda encontrar reposo para su alma. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de Navidad. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor que quiere salvarnos, que quiere salvar nuestra alma, oh Señor. Gracias por el consuelo que nos das en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Un abrazo.